Buenos días, buenos días. Nuevamente una enorme disculpa, esta es la tercera vez que inicio el video en vivo. Tengo la configuración de manera adecuada, estoy conectado de manera alámbrica, sin embargo Facebook ya me sacó por segunda vez. Espero que en esta ocasión no suceda lo mismo. Discúlpenme a las personas que ya estaban conectados. Pati, Sara, espero que puedan nuevamente regresar aquí conmigo. Y nuevamente insisto, confío en que no exista otro problema técnico. Les decía en los dos primeros videos que estamos en la lectura del libro de Habacuc. El día de ayer nos correspondió con el hermano René que él iniciara la lectura. Vamos a continuar el día de hoy. Sí, Pati, yo también espero. Creo que también ahora sí, y esperaría que no exista un mayor problema. Entonces, les mencionaba hace unos instantes que estoy utilizando la Biblia que guardo con todo el amor. Es una Biblia que me regaló mi padre cuando salí de la secundaria. Por lo tanto, es una versión, la versión Reina Valera de 1960. Y voy a iniciar la lectura de lo que corresponde el día de hoy a nuestro devocional, que es el capítulo 2, los versículos 1 al 8 del libro de Habacuc. Dice así: Jehová responde a Habacuc: sobre mi guarda estaré, y sobre la fortaleza afirmaré el pie, y velaré para ver lo que se me dirá, y qué de responder tocante a mi queja. Y Jehová me respondió y dijo: escribe la visión y declárala en tablas, para que corra el que leyere en ella. Aunque la visión tardará aún por un tiempo, más se apresura hacia el fin, y no mentirá. Aunque tardare, espéralo, porque sin duda vendrá, no tardará. He aquí que aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por su fe vivirá. Y también el que es dado al vino es traicionero, hombre soberbio que no permanecerá. Ensanchó como el Seol su alma, y es como la muerte que no se saciará. Antes reunió para sí todas las gentes, y juntó para sí todos los pueblos. ¿No han de levantar todos estos refrán sobre él, y sarcasmos contra él? Dirán: ay del que multiplicó lo que no era suyo. ¿Hasta cuándo había de acumular sobre sí prenda tras prenda? ¿No se levantarán de repente tus deudores, y se despertarán los que te harán temblar, y serás despojo para ellos? Por cuanto tú has despojado muchas naciones, todos los otros pueblos te despojarán, a causa de la sangre de los hombres, y de los robos de la tierra, de las ciudades, y de todos los que habitan en ellas. En el devocional de hoy, continuamos con el análisis de la historia del profeta Habacuc, donde en este capítulo Dios responde las preguntas que se hicieron en el capítulo 1. En ese sentido, el capítulo anterior terminó con el profeta perplejo de que Dios pudiera usar a la malvada nación de Babilonia para juzgar a Judá. Por lo tanto, Habacuc le preguntó a Dios sobre las acciones en Babilonia, debido a la destrucción de otras naciones. Cuestionó cómo Dios podía usar a un pueblo tan malvado para hacerle esto al pueblo de Judá. El capítulo 2 del libro de Habacuc está lleno de puntos importantes para la construcción de nuestro pensamiento. En primer lugar, podemos ver en las acciones de Habacuc, en estos versículos, que realmente era un hombre piadoso. De esta manera, vemos que se tomó el tiempo para separarse de los demás y calmar su propia alma para poder esperar y escuchar la respuesta de Dios. Cuando miramos el versículo inicial, encontramos que Habacuc hizo 3 cosas esenciales para la vida de un cristiano. ¿Cuáles son esas 3 cosas esenciales? Primero, oró a Dios clamando por sus problemas. En segundo lugar, esperó escuchar una respuesta. Y en tercero, le dio el tiempo a Dios para esperar precisamente por ella. Al principio, vemos a Habacuc preguntándose por qué se usaría Babilonia para traer juicio sobre Judá. Por lo tanto, al responder al profeta, Dios primero le asegura que ve a los orgullosos y sabe que su conducta no es la correcta. Trasladando esto al día de hoy, el orgullo está lamentablemente en todas partes. Está formando parte de todas las formas en la sociedad. Y en ese sentido, vale la pena recordar que donde quiera que se encuentre el orgullo,
siempre es aborrecible para Dios. Más adelante, se contrasta con los orgullos, es decir, se habla de quienes son justos, y los justos toman la fe como un principio de su vida. La verdadera fe hace que el hombre crea en Dios, incluso sin que podamos verlo, mientras que el orgullo siempre se mira a sí mismo. En el versículo 5 se menciona: su hambre de poder los hace conquistar naciones y pueblos enteros. Son como la muerte que siempre quiere más. Dios ve que el hombre está orgulloso y no satisfecho, siendo algo en las personas declarado justo por la fe. En el versículo 8 finalmente menciona: tú le robaste a muchas naciones, pero otras naciones te robarán a ti. Dios demuestra a Habacuc que él sabe cómo tratar con las naciones como Babilonia. Por lo tanto, los babilonios fueron ejemplos perfectos de lo orgullosos que se opusieron a los que son declarados justos por la fe. Es una parte muy corta la que hemos hablado ahora, ¿sí? Estamos cerrando esta primera declaración de parte de Habacuc hacia los cuestionamientos hacia Dios y cómo Dios empieza con esta reflexión, esta respuesta. Sin embargo, me parece que es muy importante lo que se nos está declarando ahora. Esta dualidad, ¿sí? Las personas que son orgullosas contra aquellos que son justos. Y cuando hablamos del orgullo, precisamente podemos ver que aquí habla de una cuestión de una nación que se sabía poderosa, que se sabía que podía atacar y conquistar diferentes territorios. Pero como también mencionaba, cuando lo trasladamos a nuestros días, podemos ver a muchas personas, a muchos de nosotros, que pensamos que Dios no hace falta, que podemos pensar que podemos vivir una vida sin la necesidad de que Dios esté presente. Sin embargo, escuchamos en el versículo 4 esta parte maravillosa en la que se menciona el justo por su fe vivirá. ¿Qué es lo que sucede en nuestras vidas? ¿Qué es lo que pasa en cada uno de nuestros momentos? Quisiera compartirles algunas historias. Permítanme mencionarles que estoy felizmente casado desde hace ya 18 años. Tenemos 2 hijos maravillosos, un chico de 12 años, un chico de 6. Y siempre he bromeado con mi esposa y he utilizado esto como un ejemplo cada vez que tengo la oportunidad de compartir algún mensaje, porque le digo a mi esposa y a otras personas que yo conocí el amor de mi vida antes de casarme. Y se escucha algo curioso, ¿no? O sea, ¿cómo se te ocurre declarar esto? Pero permítanme explicarles a todos ustedes. Antes de conocer a quien es ahora mi esposa, quien me ha acompañado durante todos estos años de vida, durante mis estudios en la universidad y antes de ellos, inicié la relación con una mujer prácticamente en el último año del bachillerato y prácticamente durante toda mi carrera universitaria, y veía en ella a la persona que yo quería que me acompañara. Yo pensaba que terminando la universidad nos casaríamos, vivíamos juntos. Sin embargo, ella no tenía esa misma visión. Y a pesar de todo lo bueno que vivimos y a pesar de todo lo bueno que le pude entregar, pues lamentablemente ella terminó la relación porque empezó a salir con alguien más. Y cuando esto sucedió, pues realmente me vi muy lastimado porque yo esperaba y realmente confiaba que ella me acompañara el resto de mi vida. Por lo tanto, me cuestionaba a mí mismo el por qué había sucedido esto, qué es lo que había hecho mal, por qué no había sabido comportarme a la altura de quien estaba como mi pareja, por qué se habría dado esta infidelidad, por qué habría visto a alguien más si yo le podía entregar todo lo que ella requería. Y fueron muchos meses de estarme cuestionando esto, de llanto, de cuestionamientos, de pensar que yo no podía ser valioso para alguien como ella. Entonces, es una historia que quería compartir con ustedes, pero que esperaría no cerrar en estos momentos. Porque de igual manera me gustaría comentarles que tuve la oportunidad de trabajar en una empresa brasileña y durante el tiempo en el que yo estuve trabajando con ellos, solamente veía crecimiento. Ellos me contrataron solamente para abrir negocio en la planta Volkswagen aquí en Puebla. Y una vez que superamos esto, una vez que vimos que era posible y empezamos a avanzar con ellos, pues realmente este espíritu inquieto que tengo de estarme moviendo de un lado para otro hizo que empezáramos a voltear hacia otras empresas. Por lo tanto, en la industria automotriz tuve la oportunidad de trabajar en México en lo que fue la industria terminal, ¿sí? Volkswagen, General Motors, Chrysler, etcétera, así como en las empresas intermedias, ¿sí? Aquellos que le proveían finalmente a Volkswagen.
Entonces solamente vi crecimiento y se encontraban muy contentos con lo que yo les podía entregar. Por lo tanto, fue una sorpresa para mí el hecho que durante la crisis de la industria automotriz en el 2008, pues yo perdiera mi trabajo, justamente cuando se pensaba, o por lo menos yo imaginaba, que vendría una nueva etapa en la cual me trasladaría a Estados Unidos, me encargaría de un mercado mayor, en fin, ¿no? Una cuestión de crecimiento total. Entonces es una segunda historia que les quiero compartir y que tampoco voy a hacer, que también no voy a cerrar en estos momentos. La tercera es que les puedo decir que fue muy triste ver cómo las hermanas de mi papá fallecieron todas ellas a causa de una insuficiencia renal. Y viendo lo que pasaba con ellas, sabíamos que muy probablemente mi papá también pasaría por esto. Por lo tanto, fueron años, muchos años de dolor hasta el momento en que mi papá falleció, en lo que le veíamos cansado, en el que lo veíamos triste, preocupado, sabiendo cómo iba a ser el desgaste por lo que ya habíamos visto en sus hermanas mayores. Pasar mucho tiempo en el hospital, pasar mucho tiempo con medicamento y sabiendo que día a día su vida se extinguía. 3 historias que espero que puedan guardar un poco más adelante. Y me gustaría nuevamente regresar a lo que hemos leído cuando hablábamos del profeta Habacuc, porque realmente vemos en él esta inocencia, ¿sí? Esta necesidad de comunicarse directamente con Dios, esperando esa respuesta, ¿sí? Me parece esta sensación de que lo que sucede cuando tenemos hijos pequeños o cuando nosotros hemos sido niños, que nos acercábamos con nuestro papá y le cuestionábamos todo, ¿no? Con la esperanza de que nuestro papá nos pudiese responder, y a veces nos podíamos enojar con él y podíamos decírselo con una tonalidad diferente y esperando que nuestro papá reaccionara, etcétera, ¿sí? Entonces, así me parece Habacuc, ¿sí? Me parece que es de los profetas el más humano de los profetas menores, porque habla con Dios, cree en Él, siente su presencia, conoce su poder, pero sigue teniendo preguntas que lo incomodan profundamente porque parece que no consigue las respuestas que Él está esperando. Y aquí es en donde nos cuestionamos nosotros. ¿Quién no ha tenido una lista de preguntas que nos gustaría hacer a Dios cuando lleguemos al cielo? Desde la muerte injusta de alguien muy cercano hasta probablemente informaciones que no comprendemos. ¿Por qué sucedió ese divorcio? ¿Por qué tuve que perder la universidad? ¿Por qué, como les mencionaba, se tuvo que acabar este noviazgo? Cada uno de nosotros en nuestros diferentes entornos y en nuestro diferente contexto tenemos una serie de preguntas a las cuales no podemos obtener una respuesta y que por supuesto, dependiendo del tiempo en el que nos encontremos, nos duelen, nos incomodan, nos hacen dudar de Dios, nos hacen decir cómo es posible, si tú tienes control sobre todas las cosas, que permitas que esto suceda. Y si hacemos este ejercicio mental de pensar en nuestras propias preguntas, seguramente llegaremos a 2 cuestiones básicas que podrían estar en la base de todas las demás. La primera es, ¿hasta cuándo? ¿Sí? ¿Hasta cuándo seguiré sufriendo? ¿Hasta cuándo seguiré padeciendo esto? Y la segunda pregunta que es fundamental y que nos tortura verdaderamente es ¿por qué? ¿Sí? Entonces, en ambas, este tiempo comúnmente de sufrimiento y la razón, generalmente también de lo que nos parece injusto, son los 2 asuntos con los que más sufrimos. Estas preguntas se basan en un preconcepto inicial. Si soy hijo de Dios, si soy justo, si soy bueno, si voy a la iglesia, si me pongo mi mejor ropa para ir a la iglesia, si apoyo con mis diezmos, entonces no tengo que sufrir. Y las preguntas de Habacuc van en esa dirección. Las nuestras, la inmensa mayoría de las veces, también. Es natural. No nos gusta sufrir. No fuimos creados para sufrir. No queremos sufrir. Por el contrario, queremos una hada madrina celestial que nos proteja de todo sufrimiento y no solo que nos acompañe en el valle de la sombra. Las preguntas de Habacuc, como las tuyas, como las mías, en muchos momentos, parten del corazón humano que no consigue entender, buscando llegar a la fuente de todas las explicaciones. El problema está en que a veces la explicación se esconde en el silencio y otras se muestra de una manera que seguimos sin entender. Por esto, Dios en su infinito amor
se acerca al profeta y le responde con una frase que cambia su vida, que modifica la visión del mundo, la religión que acompaña al apóstol Pablo, la manera en cómo transforma grandes vidas como las de Martín Lutero o muchas más. El justo vivirá por la fe. El justo vivirá por la fe. ¿Entendemos la profundidad de esa idea? ¿Nos damos cuenta de todo lo que se esconde detrás de esas pocas palabras? Aceptarlas significa que, siendo justificados por Cristo, habiéndonos Él hecho justos, viviremos exclusivamente por la fe. Nada ni nadie deberían preocuparnos ni estremecernos, porque la fe nos hace vivir. Y además recordemos, en este tiempo todo es más rápido. Estamos en el tiempo de lo instantáneo. El café, el chocolate, ¿sí? Queremos que la conexión a internet, como nos sucedió al inicio de este devocional, no falle. Estamos conectados de manera alámbrica, contratamos el mejor servicio. ¿Por qué sigue sucediendo esto? Todo queremos que sea instantáneo, hasta los milagros. El cristiano moderno cree que Dios es una máquina de hacer milagros. Y lo que es más triste, creemos que Dios está a nuestra disposición. Cuando Dios no hace lo que nosotros queremos, nos enojamos. Podemos pensar en no congregarnos o definitivamente pensar, me voy a cambiar de iglesia para ver si el Dios de otra congregación sí hace el milagro que estoy esperando. Sin embargo, debemos empezar a entender esta parte. No es que Dios haya olvidado nuestra necesidad. Él sabe cuándo es el momento propicio para responder. No es que llegue tarde, es que todavía no es el tiempo. Dios tenía un plan para la vida de las personas, y el profeta Habacuc se preguntó por qué Dios aparentemente no estaba actuando. Entonces, cuando el Señor le dio una respuesta, Habacuc entendió que Dios no falla y hace cumplir su palabra en el tiempo señalado. Una de las cosas más difíciles para nosotros es tener que esperar. En el ajetreado mundo en el que vivimos, tenemos prisa por todo y queremos todo para ayer. Es por eso que a menudo terminamos tomando decisiones apresuradas. Debemos aprender a colocarnos en la presencia de Dios, presentando nuestras peticiones y aprender a esperar la respuesta con fe, porque ciertamente, y en los tiempos de Dios, no tardará. Permítanme entonces cerrar estas experiencias que les quise compartir. Les mencioné que antes de casarme conocí el amor de mi vida. Y les decía que después de todos esos años juntos, en verdad yo pensaba que ella sería la mujer que me habría de acompañar el resto de mi vida. Y fue muy doloroso entender que no solamente fue una infidelidad, sino varias. Y que en esos momentos de infidelidad, ella se acercó conmigo y me pidió esta oportunidad. Sí, entonces, si era el amor de mi vida, por supuesto que se las iba a conceder. Pero ya en la última ocasión, ella hizo todo lo posible por entender que no seguiríamos juntos. Y como les mencioné, fueron mucho tiempo, muchas lágrimas derramadas, mucho preguntarme el por qué, si había sido un hombre ejemplar, si había sido un novio fiel, si había sido un hombre que le había entregado absolutamente todo, ¿por qué se estaba terminando esa relación? Sin embargo, tuve la fortuna de tener a muy buenos amigos cerca de mí. Y tengo que decirles que durante ese tiempo quise salir con otras mujeres para asegurarme que el problema no era yo. Y cuanto más yo insistía, cuanto más yo quería salir con alguien más, resultaba bateado, porque no estaba preparado. Y un muy buen amigo cristiano me dijo, estás haciendo el trabajo de manera incorrecta. Permite que Dios sea el que se preocupe por ese aspecto. En estos momentos maravillosos de tu vida, lo que debes contemplar es que debes restaurar tu vida. Restaura la relación con tus papás, restaura la relación con tus amigos, permítete conocerte. Por lo tanto, acepté esos consejos y empecé a tener una mejor relación con mi familia, con mis papás, con mi hermano, con mis amigos cercanos. Llegó un momento en que realmente me sentía yo feliz, tranquilo, se dio la oportunidad de viajar a otro país y es así como conocí a mi esposa. Con un corazón restaurado, con un corazón entendiendo que Dios tiene control sobre todas las cosas. Y que precisamente esa experiencia que yo viví con esta mujer me permite que hasta el momento, después de 18 años,
me sienta con esa fortaleza de decir, Dios tiene control sobre todo y permitió que mi esposa y yo nos conociéramos, avanzáramos en esta vida y seamos realmente de impacto hacia la vida de muchas otras personas. Les mencionaba también acerca de la historia de mi trabajo. Pensaba yo que me haría cargo de algo más. Pensaba yo que me trasladaría a Estados Unidos, que tendría la capacidad de atender un mercado mayor, y estaba feliz con esa idea. Sin embargo, el hecho de saber que nuevamente algo que ni siquiera yo esperaba, no se trató de mi desempeño, no se trató de que tuviera un problema con mi jefe, la crisis de la industria automotriz provocó que yo perdiera mi trabajo en esos momentos. Y nuevamente, con todo el dolor de lo que eso implicó, ¿por qué? ¿Por qué si estaba tan cerca de obtener un mejor salario, de vivir en otro país, de hacer muchas más cosas? ¿Por qué Dios permitiste esto? Bueno, en su momento yo platicaba con él y cuando tenía que hacer ese trabajo y tenía que salir hacia otros lugares, me sentía estresado, tener que alcanzar metas, tener que convencer a otras personas para poder hacer negocios. Y en mis oraciones le decía, por favor, Dios mío, no quiero tener tanto estrés. Vean bien, Dios lo concedió. Permitió que ya no estuviera en la industria automotriz, pero también abrió las puertas para que se pudiera dar este camino de trabajar en una universidad, de poder tocar el corazón de otras personas a través de mi apoyo en las clases. Verdaderamente Dios tiene control sobre todo en todo momento. Cierro mis historias mencionando lo que sucedió con mi papá. Años de estarlo viendo sufrir, de estarlo viendo con todas estas molestias a causa de su enfermedad. Nuevamente nos preguntamos, ¿por qué permites, Dios, tanto sufrimiento? ¿Por qué no mejor permites que mi papá pueda ya descansar contigo? Sin embargo, nuevamente, con el tiempo, ¿sí?, con los años, el vivir las experiencias de acompañar a mi papá en el hospital, porque él tenía un hospital, estaba en el ISSSTE, estaba en un hospital público, realmente era sorprendente ver cómo, aún a pesar de su dolor y el sufrimiento, en todo momento alababa a Dios. Cuando él sentía más dolor, nos pedía que le leyéramos la Biblia. Cuando él sentía más dolor, alababa, cantaba canciones. Y esto, para los médicos, para los familiares que se encontraban al lado, resultaba muy curioso y preguntaban, ¿por qué sucede esto? ¿Por qué si está sufriendo tanto, todavía tiene esta posibilidad de hacer esto? Y permitió entonces que compartiéramos de la palabra, que compartiéramos de la fe. Y también, durante esas noches interminables en el hospital, se nos dio la maravillosa oportunidad de poder platicar tantas cosas, de poder pedir perdón y de poder mi papá tener esa oportunidad de hacer lo propio, de decirnos, no pensé que este episodio que te está doliendo tanto, que lo provoqué yo, causara tanto dolor. Y empezar a explicarnos cuáles fueron sus motivaciones para poder tomar ciertas decisiones. Entonces, cuando mi papá partió a la presencia de Dios, realmente fue en una situación en la cual estábamos felices de poderle conocer más profundamente. Si estamos atravesando un momento de crisis, si estamos atravesando un momento de complejidad, recordemos esos momentos pasados en los cuales tuvimos mucho dolor, mucho sufrimiento y que solamente con el paso de los años pudimos entender, Dios me permitió pasar por esto para que pudiera aprender esto. Y si recordamos esos eventos pasados, lo que estamos viviendo en este momento actual nos debe recordar que a futuro también tendremos esa oportunidad de decir, gracias Dios, porque me permitiste atravesar esta crisis. Queridos todos, en verdad, un verdadero placer poder estar con ustedes. Me da mucho gusto leer los mensajes, leer los saludos de María, de Mercedes, de Sara, de Caro, de Leo, de Álvaro. Que Dios les bendiga. Tendremos oportunidad de encontrarnos nuevamente en la iglesia, de poder darnos un abrazo, de poder comentar, de poder dialogar un poco más. ¿Les parece bien si cerramos esta sesión con una oración? Muy bien. Bendito Padre, gracias nuevamente por la oportunidad de estar aquí. Gracias, Señor, porque nos permites tener esos momentos de reflexión, de leer tu palabra, Señor, de entender que las personas que estaban en esa comunión contigo eran personas como nosotros. Eran personas comunes y corrientes que tenían esos mismos problemas y esos mismos cuestionamientos. Permite, Señor, que nuestras palabras, que nuestro corazón esté en esa armonía y en esta comunión contigo. Permítenos, Señor, entender que lo que atravesamos en esos momentos tiene un propósito. Síguenos capacitando, Señor. Síguenos haciendo mejores personas.
para que a través de las experiencias que nosotros vivimos, tengamos también la oportunidad de llegar al corazón, a la mente de muchas personas más en nuestros diferentes contextos. En la iglesia, Señor, en nuestro trabajo, con nuestras familias, en la calle, Señor, en diferentes proyectos. Señor, que nuestras acciones, que nuestras palabras estén para rendirte gloria a ti y para poder restaurar las personas a nuestro alrededor. Te agradecemos por todo, en nombre de tu Hijo Jesucristo. Amén. Pues nuevamente, queridos hermanos, nos veremos en breve. Un abrazo con todo el corazón.